Lisandro Macarrulla lanza mensaje directo al presidente Luis Abinader. Rompe el silencio y aborda un mensaje sobre la traición a propósito de las declaraciones del presidente Luis Abinader, que sacude al gobierno del PRM, porque revela una guerra fría dentro del poder. Y lo hace en plena Semana Santa y a propósito, repito, y a posteriori de la postura del presidente. Yo no sé si esto es un error estratégico, si el presidente Abinader, en la desesperación de colocar o de revertir eh, las dificultades que está pasando de credibilidad, de reputacional, su gobierno, su gestión, con los casos de corrupción y otros cuestionamientos, ha querido insistir en una narrativa que lo aleje a él personalmente del tema, evidentemente, de la corrupción. Y aquí, entonces, entraría el error típico de muchos políticos de estar escuchando muchas campañas, muchas campanas estratégicas comunicacionales, y cuando le responde a Iván Ruiz y vuelve y trae el tema de las traiciones cercanas, ¿no? Y de sentirse decepcionado, entonces ahora Macarrulla se la deja caer y le lanza un mensaje directo diciéndole, bueno, te equivocaste conmigo. Tú que estás hablando de traiciones, no debiste soltarme a mí, no debiste traicionarme a mí. Básicamente es lo que le dice Macarrulla. Y yo quiero ponerles en contexto, repitiéndole el videíto de la pregunta de Iván, para aquellos que no lo hayan visto, para que escuchen textualmente lo que dijo Luis y puedan analizar en su justa dimensión la respuesta de Macarrulla, que también se las voy a compartir, que la compartió en su perfil de la red social X, antiguo Twitter, donde él fue muy contundente. Y cuando dice lo primero sobre la traición, inclusive cita a Maquiavelo con algunos ejemplos y algunas frases que lo sacarán de toda duda de que esto es una respuesta directamente al presidente Abinader. Vamos a escuchar primero el cortecito del presidente Abinader. ¿Se ha sentido traicionado por gente cercana, presidente? Me he sentido decepcionado y traicionado por gente cercana. Ustedes escucharon eso, ¿verdad? O sea, ahora miren esto, se lo voy a poner en pantalla, la publicación de Macarrulla, y vamos a leerlo para poder entender el contexto de lo que dice Macarrulla y puedan entender el análisis que voy a hacer a posterior, que ya hice la introducción. Cito, dice Macarrulla, la traición en el ámbito del poder político se ha generalizado de forma tal que se considera una herramienta estratégica y no una falta moral. El gran fracaso ocurre cuando por ignorancia, miedo, ambición o resentimientos se traiciona al equivocado. ¿Ustedes están escuchando? Esto no es una simple justificación de la corrupción, de la traición. No es una simple justificación de traición, sino una interpretación política dentro del ámbito de poder y de la confianza. Bueno, estamos haciendo nosotros acuerdos moralmente cuestionables, pero esto es una herramienta. Esto es una herramienta. Entonces, esta traición es rasigún, porque el discurso, lo que está cuestionando aquí Macarrulla, evidentemente, es que el discurso contra la corrupción es rasigún. Le dice él aquí, ¿usted tiene alguna duda? Se parece mucho. Miren esta segunda publicación, miren. Del mismo Macarrulla, que dice aquí, citas de Maquiavelo. El príncipe prudente no debe mantener su palabra cuando el cumplimiento de ella lo perjudica. Escuchen bien. Esto se parece mucho a que si yo digo en campaña, un ejemplo, no es que sea este caso. Si yo dije en campaña que voy a luchar en contra de la corrupción y esa lucha contra la corrupción me perjudica o perjudica a uno de los míos, no debo, coño, no mantenga tu palabra. Una interpretación podría ser esa. Lo otro dice, los hombres son tan simples y obedecen tanto a las necesidades del momento que quien engaña siempre encontrará quien se deje engañar. Ustedes están escuchando la otra cita de Maquiavelo, que es Macarrulla. Bueno, los hombres son, repito, tan simples y obedecen tanto a las necesidades del momento que quien engaña siempre encontrará a quien se deje engañar convenientemente
hablando. Y yo digo lo siguiente, esta evidente guerra fría dentro del poder, como lo dije en un principio, y este mensaje directo de Macarrulla, esta respuesta de Macarrulla a las insinuaciones, a las derivaciones, a las declaraciones estratégicas del presidente con respecto a los temas de corrupción que afectan la imagen de su gobierno y la suya propia, donde el presidente relata, bueno, yo me he sentido traicionado y decepcionado, porque admitiendo que han pasado actos de corrupción, y no solamente que han pasado actos de corrupción en su gobierno, sino que los señalados, los responsables de esos actos, son personas tan cercanas, que la gente tiene la duda, la pregunta de que si había o no conocimiento del propio despacho presidencial. Y por eso yo en videos anteriores dije y cité, recordé a Balaguer cuando decía en su momento que la corrupción se detiene en la puerta de su despacho. Pero como usted tiene un funcionario de primer nivel, como lo fue Macarrulla en el primer gobierno de Luis Abinader, ministro de la presidencia, envuelto en un caso de corrupción, y para mantener su palabra usted tiene que proceder y ejecutar a este ministro, usted se supone que está por lo menos tratando de cumplir su palabra. Pero lo que vimos en el caso de Macarrulla, que según el expediente, es uno de los nombres principales, pero nunca lo vimos en el estrado, usted dirá, bueno, de alguna manera el poder está protegiendo a Macarrulla, pero ¿lo está protegiendo a él o se está protegiendo a sí mismo el poder? Aquí lo que señala Macarrulla es que más bien lo que estaba haciendo era protegiéndose el poder mediáticamente. Y le reclama a Luis aquí que con él se equivocó y que le traicionó en la forma en que se manejó su caso. Olvídense de lo que vimos, de lo que sabemos, de lo que entendemos que pasó ahí. Vámonos al ámbito de poder político. Un ministro de la presidencia, un presidente de la República, son personas muy cercanas, de mucha confianza, que tenían muchas cosas pendientes por hacer y muchos acuerdos previos antes de llegar al poder. Y ahora con esta declaración pública, Macarrulla no solamente se defiende, sino que le pone los puntos sobre las i, le enmienda la plana al presidente públicamente, desmontando de alguna manera, o por lo menos tratando de desmontar de alguna manera, la narrativa presidencial gubernamental de transparencia, de pulcritud y de cero tolerancia a la corrupción. Cuando el presidente insiste en esta narrativa de alguna manera desprenderse, alejarse de la percepción de que la corrupción ya no solamente es un caso endémico que hay en todos los gobiernos. El presidente dijo en esa misma entrevista que debe preocuparse en los casos que no estallan casos de corrupción, porque lo están ocultando. Si estallan y salen a la luz pública y se procede en contra de ellos, es porque la gestión del momento está en contra de la corrupción. Esa es la narrativa que intentó colocar el presidente. Pero al volver a insistir en que se siente decepcionado y traicionado de cercanos, entonces Macarrulla se dio por aludido y no lo toleró más. Decidió romper el silencio y hablar públicamente al respecto. No se sorprenda usted mañana si de alguna manera, con alguna especie de retaliación o de represión por esa afrenta de Macarrulla, vemos cómo se encienden o cómo toman giros inexplicables los casos en que está su nombre implicado. Y estamos hablando del caso que continúa en los estrados, que implican a Jean Alain Rodríguez, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, y que evidentemente o de manera indirecta implican a Macarrulla, pero que Macarrulla no está ahí, ni el hijo tampoco. El hijo pasó por 3 minutos ante la justicia simplemente para devolver un dinero y para que esa devolución, una cuasi admisión del hecho, sirva como una evidencia contundente a través de un testigo participante para el Ministerio Público de que sí hubo dolo. Entonces ahí ya queda cuestionado entonces el legado, la reputación de Macarrulla como empresario a través de su hijo, que muchos lo vieron como un sacrificio en su beneficio. Entonces, que Macarrulla le diga eso al presidente hoy, en medio de Semana Santa, a 2 años de terminar su segundo, prácticamente 2 años y algo más de terminar su segundo periodo presidencial, es una demostración más de lo que vengo diciendo hace tiempo. El presidente ya viene en etapa de caída, en etapa de salida. Y muchos que
se describían como parte de su equipo, que le respetaban o le temían por el poder que emana un presidente de la República, ya se le están sacudiendo al presidente porque ya están viendo, bueno, usted viene de salida. Hay que arrimarse a un nuevo árbol que da nueva sombra. Y aquellos que tienen su cosita guardada con Luis, como es el caso evidente de Macarrulla, van a empezar a accionar. Eso no es una advertencia. No una amenaza, no, una advertencia, porque esto es una guerra fría dentro del poder que no es de ahora. Es una advertencia de que sus acciones a futuro vienen políticamente contrarias a los intereses del presidente Luis Abinader. Cuando una persona con este nivel de incidencia, ¿no? De alguna manera se expresa así, no estamos hablando de un simple peón o un desahogo, sino de el inicio de una acción política que de alguna manera va a repercutir. Macarrulla se dio por aludido y respondió. Y este fuego cruzado del gobierno no es fortuito. ¿Por qué? Finalmente, bueno, el mensaje de Macarrulla, que dice que el problema no es traicionar, es traicionar al equivocado, diciendo a Luis, te equivocaste conmigo, no debiste soltarme por lo menos, ¿no? Y que contradice el discurso del presidente sobre transparencia, control y cero tolerancia, y trae a la palestra las traiciones internas, los mensajes ocultos, y esto usted verá cómo esto va a repercutir, a motivar o marcará el inicio, ¿no?, de algunos funcionarios o exfuncionarios respondiendo, aunque sea sin nombre, pero respondiendo a esa narrativa, ¿no?, que se mete ahora en el pleito de poder, de que, bueno, quien nos ha traicionado es otro. Quien nos ha soltado es otro, porque hay una máxima política dominicana que reza que el peor de los míos es mejor que el mejor del contrario. Y eso no se ha aplicado en el gobierno, a menos que le convenga directamente a la imagen del gobierno. No es que Macarrulla esté opinando por opinar, repito, es que se está defendiendo sin decirlo directamente. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.